Hola, buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva edición de Un Café con Autor. Hoy tenemos una tarde muy calurosa desde Sevilla, pero igualmente interesante en la propuesta que traemos aquí cada semana. Un servidor, Bruno Moyoli, con el acompañamiento y el soporte, no podía ser de otra manera, de la editorial L'Esclé de Brouwer, nuestra editorial de referencia. Y hoy vamos a hablar de un tema que está muy de actualidad con su autor, que además nos va a presentar una novedad que amplía el libro que hoy vamos a presentar. Humanizar la asistencia sanitaria, de José Carlos Bermejo. Un libro muy interesante para profesionales, pero también para legos en la materia, personas interesadas en comprender un poquito más los entresijos de la acción de los profesionales sanitarios y por qué a veces funcionamos como funcionamos. Permítanme unas líneas para presentar a nuestro autor, que ya nos acompañó, pues creo que en la segunda o tercera edición de Café con Autor, hace ya casi un año aproximadamente. José Carlos Bermejo es religioso camilo, nació en Tordesillas, Valladolid, es doctor en Teología Pastoral Sanitaria y tiene amplia formación en bioética, en counseling y en intervención en duelo. Pero además dirige el Centro San Camilo, Centro de Humanización de la Salud y Centro Asistencial, y ha publicado aproximadamente unos 40 libros y numerosos artículos sobre la humanización. Y para hablarnos de este tema, de su libro y de las novedades que trae en L'Esclé de Brouwer, pues le vamos a dar paso ahora mismo. Aquí está con nosotros. Buenas tardes, José Carlos. Un placer volver a tenerte en Café con Autor. Espera, ahí está. A ver el micrófono. Ahora sí. Un saludo entrañable, Bruno. Gracias por invitarme a este formato de promoción de la cultura, ¿no? Y de la humanización, al fin y al cabo. Al fin y al cabo. Bueno, me ha encantado eso, como lo has dicho. Y me lo quedo. Me lo quedo, te lo copio con tu permiso. Efectivamente, porque de eso se tratan los libros que presentamos y las materias que trabajamos, ¿no? De ampliar y de sensibilizar precisamente en estas cuestiones que tienen que ver con la humanización. Pero para entenderlo en profundidad, hoy, por suerte, te tenemos aquí a ti y también para conocer tu libro y la continuidad del mismo, pero eso lo veremos un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Bueno, hablamos de humanizar la asistencia sanitaria, pero realmente, ¿a qué estamos haciendo referencia con este título? Fíjate, yo creo que podríamos decir que se ha puesto de moda en España, en el mundo, diríamos, en algunos países más todavía y en algunas comunidades autónomas más todavía. Hablar de humanizar. Yo dirijo el Centro de Humanización de la Salud desde hace 30 años, ya me voy haciendo mayor. Y fíjate, conjugando este verbo en el contexto sanitario, pues genera en algunas personas algunas resistencias, como diciendo, pero bueno, ¿es que está deshumanizado? Sí, justamente la sanidad, la asistencia sanitaria es lo más humano que se puede hacer, ¿no? Mirar a la gente que está mal, que está enferma y salir al paso de sus necesidades con hospitales, con atención primaria, con profesiones. Sin embargo, es verdad que necesitamos conjugar este verbo. Es verdad porque corremos el peligro de que la tecnología colonice este mundillo, corremos el peligro de que algunos verbos como cuidar se consideren de segunda categoría y lo primero se ponga a curar, y curar a veces pues haciendo todo lo que se puede. En la Facultad de Medicina se sigue estudiando mucho la dimensión biológica de la persona, sigue estando muy ausente la dimensión psicológica, relacional, social, espiritual, cultural, y por eso hablamos de necesidad de humanizar el mundo de la salud, el mismo concepto de salud, además de humanizar la asistencia sanitaria. La propia asistencia. Es curioso, entonces, si te he entendido bien, cuando hablamos de humanizar, realmente estamos hablando de estimular esas diferentes áreas que construyen al ser humano y que, en este caso, las profesiones sanitarias, y hablamos de la medicina en concreto, pero también muchas otras, pues quizás han dejado olvidados por el camino, ¿no? Y se han centrado en cuestiones muy concretas, cuando el ser humano es mucho más que eso, quizás, ¿no? Fíjate que una de las cosas que hago en ese libro y que he profundizado en el siguiente es pedir a la filóloga, una filóloga experta en el estudio de las palabras, el estudio del origen de esta palabra, ¿no? Humanizar, que no deja de ser una especie de tautología. Uno podría decir, déjate de tonterías, que humanos somos siempre. Y, claro, incluso podríamos llevarlo a extremos, hasta cuando uno dispara a otro o le da una patada o le maltrata, pues no deja de ser humano. Sin embargo, o sea, es un ser humano el que hace eso, ¿no? Sin embargo,
como presento en el libro, no es lo mismo ser humano que vivir y comportarse humanamente, ¿no? Y vivir y comportarse humanamente, en particular en el contexto de la fragilidad, de la enfermedad, del final de la vida, es lo que estamos necesitando. El origen de la palabra esta palabra es un poco nueva en el fondo, viene de otra más antigua que es humanizar. Y humanar sería, filológicamente hablando, lo que pueden hacer los dioses, los seres humanos ya lo somos, ¿no? Sería abajarse, humanizarse, humanarse, encarnarse, ¿no? En lenguaje filológico, ¿no? Y por lo tanto también en este sentido pues es un mundo simbólico. Pero es muy sugerente porque en el fondo humanizar la asistencia sanitaria, si pillamos esta conexión de concepto etimológico de la palabra, significa abajarse, encarnarse, meterse, ponerse en el lugar del otro, no jugar la famosa utopía, no jugar a ser dioses que tratan a otros seres menores, como los que estamos cuando estamos en la horizontal de la enfermedad o en la silla de ruedas, ¿no? O en el envejecimiento y la dependencia, sino que humanizar es abajarse a nivel del otro para caminar juntos en lo que ahora también se investiga con este tópico, con este título, en la alianza terapéutica, ¿no? La alianza. Bueno, y ciertamente la alianza que es tan importante, sabemos que llega a explicar, al menos en las situaciones de psicoterapia, abordaje psicoterapéutico, hasta el 33% del éxito de ese abordaje. Es decir, que es una cuestión muy importante esa relación que se establece con la persona necesitada de ayuda, ¿no? Partimos de la base que los profesionales que se dedican quizás más que otros profesionales que se dedican a cuestiones sanitarias, pues les nace de dentro, son vocacionales, con lo cual muchas veces nos resulta chocante eso de escuchar, oye, pues voy al médico y ni me mira a la cara. Tan solo ha estado delante de la pantalla del ordenador con datos, historias clínicas, tal, y oye, es que no sabe ni cómo iba vestido yo siquiera, ¿no? Me ha tratado ahí como si fuera uno más y tal, ¿no? Y uno dice, oye, ¿pero qué pasa? Si ese profesional se supone que esto es vocacional, que le interesa aliviar el sufrimiento, que le interesa entender lo que le ocurre a la otra persona para bueno, hacer su trabajo lo mejor posible. ¿Realmente eso es así? Bueno, y vamos descubriendo por experiencias ajenas o propias que a veces esto pues es más cotidiano de lo que pensamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que está el profesional sanitario tan metido en cuestiones tan técnicas que se olvida de la persona? Está sometido a presión, a mucha presión. La presión de tener que gestionar una historia, tener que introducir muchos datos para que sean procesados, para dejar en la memoria para próximos encuentros, próximos especialistas. Hay mucha presión. Pero también está la presión de dicho sea respetuosamente, de la incompetencia que algunos profesionales de la asistencia sanitaria, no por su culpa o porque falta de suficiente altruismo o búsqueda del bien, sino porque fueron formados en facultades en las que lo relacional brillaba por su ausencia. Y me decía un alumno de una asociación de médicos en una facultad de medicina donde yo enseñé durante unos cuantos años, 8 años, me decía, mira, nos enseñan a contar mitocondrias hasta con los dedos de los pies, pero no nos enseñan a escuchar. Entonces, digamos, refugio que vemos en la pantalla, en las teclas, además de ser una presión del guión para buscar un bien del paciente, ¿no? Dejar ahí la historia, procesar la información, etcétera, es también la expresión en muchas situaciones de una torpeza heredada del propio proceso, sin que esto sea moralizante ni moralina, sí. ¿no? Del propio proceso formativo en el que no hubo entrenamiento a la medida en que es necesario y sería ideal. Por ejemplo, pues muchos pueden haberse pasado 5 o 6 años en una facultad de otras profesiones también, de diferentes profesiones, y no haber hecho un juego de rol, no haber tenido un actor delante para ser supervisado, no haber pensado nunca cómo entregar una mala noticia, cómo gestionar una reacción agresiva de un paciente o de una familiar, qué hacer cuando alguien te mira a los ojos y te dice, doctor, estoy muy mal, ¿verdad? Señorita, esto no está yendo bien. Pues, mira, anecdóticamente, como estuve enfermo que me pilló y tuve que estar en el hospital, pues me acuerdo un día que vino la doctora y pobre mujer, porque mira en qué situación, hay que quitarse el sombrero, eso de entrar en la habitación en esa situación donde había 2 pacientes, otro paciente y yo,
y le dijo, le llamó por su nombre, ¿le duele algo? Y este hombre echó a llorar, un hombre de 70 años, catedrático de economía en una universidad, en fin, un caballero también en este sentido cultural, y se echó a llorar y dijo, doctora, me duele el alma, mi mujer también está enferma, está en otro hospital y no sé si nos vamos a volver a ver. Y la respuesta fue, ya, pero le duele algo. Fíjate qué paradigmático, qué fuerte, ¿no? Yo creo que sufrí, valga esta expresión, por los dos, ¿no? Por el paciente que se encontraba no atendido humanamente, ¿no? Y por el malestar psicológico, relacional, que se notaba, se percibía en esta, llamemos torpeza, deshumanización, que también hay una responsabilidad colectiva. Por ejemplo, habría que preguntar a los responsables del mismo hospital, ¿cuántas acciones formativas promueven ustedes sobre la parte blanda, ¿no? Sobre las competencias relacionales? Esas competencias. Y probablemente pues estemos al día en el uso de los aparatos más modernos y de los avances tecnológicos que, gracias a Dios, tenemos cada vez más. Eso también es humanizar, no es lo contrario, ¿eh? Pero hay mucha carencia y por eso se justifica que hablemos de humanizar. Pero no solo humanizar el trato, porque este es un ámbito. Hay también que humanizar las infraestructuras, ¿no? Que están a veces pensadas solo pues, en el paciente y poco en la familia o poco en los trabajadores. Hay que humanizar el sistema que gestiona las listas de espera para buscar un equilibrio o una sostenibilidad y te hace que esperes meses en ocasiones de sufrimiento, ¿no? De convivencia con un síntoma que no es interpretado todavía porque te toca esperar, ¿no? Excepto si es en el grupo de las urgencias, ¿no? Todo este correctivo que hace el propio sistema fantástico que tenemos en España de protección social universalizada, ¿no? Hay que quitarse el sombrero ante nuestra historia. Pero este correctivo de hacer esperar genera mucho sufrimiento evitable. Y bueno, pues este es un campo de humanización, obviamente, ¿no? Como lo es también todos los fallecimientos que se producen fuera de sitio, digamos, ¿no? Rodeado de tecnología, cuando en realidad al final de la vida tiene que estar rodeado de acompañamiento, de familia, de humanidad, de aceptación que llega al final, de integración, de competencia también emocional, espiritual, de un nido que sostiene a la persona mientras se va y a su familia, ¿no? Y no encarnizarse con más máquinas de las que son necesarias. Bueno, son diferentes campos, como bien sabemos. Bueno, qué interesante eso que estás proponiendo. Suena, si me permites la expresión, un tanto revolucionario, idílico, diría, porque efectivamente no solamente es humanizar la competencia, el trato, la asistencia del profesional, sino hablabas de las propias infraestructuras, los edificios, el facilitar también ese acceso a cuestiones que son muchas veces intangibles pero tan necesarias. Ponías el ejemplo de pues ese tramo final de la vida en una persona que está a punto de despedirse de ella, ¿no? Y está lejos de su familia. Lo hemos visto ahora mucho en esta situación pandémica, ¿no? Ese testimonios que salían en los diarios, ¿no? En donde pues el familiar de turno decía, se ha muerto allí solo, rodeado de máquinas y tal, y poco más, y personas, lógicamente, por su protección, enmascaradas y tal, personas desconocidas y uno lo sentía en las carnes propias y decía, qué momento, ¿no? De verdad, esto no se podía haber evitado, pero bueno, necesitamos las infraestructuras, darle esa visión que tú estás comentando que me parece tan interesante. Aprovechando además que acabo de comentar el tema, lógicamente, de este contexto pandémico, también hemos podido ver múltiples ejemplos y situaciones de desborde profesional, de compromiso máximo, ¿no? En muchos profesionales que quizás más allá de los medios, pues le han dado ese plus, ¿no? A la situación que requería, ¿no? De interés, de cariño, de acompañamiento y de alguna manera pues uno llega incluso a cuestionar a lo mejor algún prejuicio que pudiera tener previo, ¿no? Sobre ese trato humano que muchas veces no encontramos y quizás en esta ocasión tan extrema, tan radical, sí lo hemos visto que esos profesionales realmente le late dentro el acompañar a las personas, ¿no?
Lo que pasa que quizás hemos entrado, y aquí queremos conocer tu opinión y también alguna salida que tú vislumbres, hemos entrado quizás en una asistencia excesivamente medicalizada y tecnológica, en donde lo humanitario, pues de alguna manera queda allí, queda lejos, ¿no? El protagonista, por tanto, la medicación, el protagonista, por tanto, lo tecnológico. En ese sentido, ¿qué opinión tienes tú, José Carlos? La pandemia nos ha desvelado elementos positivos también, como dices. Ha puesto en valor algo que está en el ADN de los profesionales, salvo excepciones, digámoslo también, porque efectivamente las hay. Han salido corriendo y afortunadamente son los menos, ¿no? Pero y hay quien al pie del cañón ha perdido la vida. Fíjate, en el siglo XVI, cuando me presentabas decías que yo era religioso, Camilo, efectivamente, ¿no? En el siglo XVI, como había mucha falta de gente que estuviera dispuesta a cuidar, sobre todo a los apestados, pues nace, por ejemplo, esta orden y dicen, bueno, pues viviremos juntos, entregados a la humanización y al cuidado, incluso con peligro de la propia vida, ¿no? Y esto parecía como un heroísmo, aunque nos toque contagiarnos por las pestes de la época. Esto que antes era propio así como de unos cuantos que como en un paraguas virtuoso o religioso por convicciones, digamos, de naturaleza más íntima o trascendente, qué sé yo, era exclusivo de ellos. Hoy hemos visto que forma parte del ADN de los profesionales, esto de cuidar, aunque esto suponga el riesgo, porque está en nuestra profesión. Hay que ir al hospital, hay que ir cada mañana y nos ha puesto esta cara bonita del ser profesional de la salud, de entregar la vida por la salud y por protegerla, y nos ha puesto también sobre la mesa otros límites, como es la distancia, el no tocarse, primero por imperativo preventivo de salud comunitaria y después pues ya ha entrado también han entrado algunas comodidades de la telemedicina que van a dar muchos frutos positivos, yo creo, pero también van a generar nuevas distancias, ¿no? Acostumbrados ya a no tocar con las manos, a no mirar, quítese la camisa y le ausculto, ¿no? Pues acostumbrados a esto podemos entrar en el vicio de reforzar el modelo biomédico y perdernos el modelo biográfico, la patobiografía, ¿no? No solo la patología, sino la patobiografía, que tan importante es en el llegar a estar enfermo, en el recuperar la salud, en el proceso rehabilitativo, en la adherencia terapéutica y en el propio proceso paliativo y de morir, ¿no? Es decir, en todos los momentos o escenarios de la salud corremos el peligro de alejarnos en esta dimensión que tendría mucho de cuerpo, de tocarse, de mirarse, antes también de olerse, porque también esto generaba conocimiento en el profesional para interpretar, ¿no? Particularmente en los momentos diagnósticos. Verse, tocarse, olerse, sentirse, acariciarse, porque eso sostiene al ser humano consciente, y provocar una narrativa. Sobre esto hay que investigar todavía y escribir más, creo, y hablar más. La medicina narrativa, no solo esta medicina de los indicadores de las mitocondrias contadas hasta con los dedos de los pies, ¿no? Sino esta persona que se narra en el sufrir y que se narra en la búsqueda de la salud, y este profesional que se encuentra no solo como conocedor y gestor de la información, que esto lo va a hacer cada vez mejor la inteligencia artificial en el futuro, sino como ser humano que se encuentra con el vulnerable y en la alianza se busca el bien y el alivio. La misma persona del médico en un buen modelo de asistencia sanitaria es terapia. Digo médico como paradigma, ¿eh? Sí, sí, sí. La misma persona del terapeuta es tratamiento. Debes considerarse a sí mismo como tratamiento. Y el encuentro terapéutico, aunque busque solo en un inicio
un diagnóstico es ya terapia, si no se convierte en lo contrario, efectivamente, porque a veces, como bien sabemos, pues uno sale y dice, mejor no haber venido porque para que no me mire o para, pues esto lo va a hacer pronto un robot, ¿no? Y efectivamente, cabe esperarse mucho de la robótica en el mundo de los cuidados y de la inteligencia artificial y del mundo informático en un futuro próximo para mejorar las posibilidades diagnósticas y de tratamiento. Si esto no se divorcia, en el fondo está divorciado en buena medida de la dimensión más específicamente antropológica, que nos define como seres humanos distintos radicalmente del cerdo, que en lo biológico nos parecemos tanto. Digo este animal justamente para decir, pues si en lo biológico somos tan parecidos, pero somos tan distintos en la condición humana que como no tengamos cuidado, pues ser profesional de la salud se va a parecer a ser veterinario de cuerpos humanos, sin ofender. Sí, sí, se entiende perfectamente. Es un riesgo también que está metido en la dinámica de la propia investigación biomédica, que efectivamente investiga más en el campo donde se gestionan datos de nuestros líquidos, de nuestros humores, de nuestros más que gestionarse experiencias y combinación de el anhelo profundo de salud como experiencia biográfica más que biológica. Es un mundo que afecta, por lo tanto, el de la humanización, a la misma concepción de la salud, a la misma concepción del ser humano, a la misma definición de la enfermedad y lo que significa realmente ser profesional de la salud para ayudarnos unos a otros, ¿no? Qué interesante todo esto. Iniciábamos la conversación y entre las razones que compartías con nosotros hablabas también de una formación muy profunda, centrada en lo técnico, en lo tecnológico, alejado de lo relacional, de lo psicológico, de la integración de distintas visiones. Y quizás esa era una carencia que ya los sanitarios, y hablabas de la medicina como ejemplo, pues quizás ya traían. Pero luego también el propio sistema dificulta mucho que esa faceta más relacional pues pueda encontrar acomodo y pueda nutrirse precisamente de esa construcción relacional que tanto ayudaría a entender al profesional, pero también a la persona a encontrar respuestas y alivio. Me viene a la cabeza ese típico ejemplo, y alguna vez tomando pues un café con algún colega ha surgido la cuestión. Dice, es que entro en consulta, Bruno, y voy como una locomotora, o sea, y voy viendo personas una tras otra, y es que no me da lugar, ¿no? Y dice uno, bueno, es un día y otro día y otro día, al cabo de un tiempo importante, al cabo de unos años, este estilo de trabajo realmente se convertirá en algo parecido a un castigo para el propio profesional, que terminará quemado, terminará desengañado, desencantado también de no poder quizás desplegar su conocimiento o sus iniciativas. En fin de cuentas, ¿a dónde voy? Que si el sistema está viciado, por mucho que nosotros intentemos quizás trabajar con los profesionales, difícilmente podremos contrarrestar esa inercia, ¿no? En estos últimos años, como sabes, pues se presenta este tema también sobre la mesa diciendo peligro, que los profesionales se pueden quemar, ¿no? Que pueden padecer el síndrome del burnout con esa sobredosis de despersonalización, de burocratización en la relación, esa pérdida de lo más genuinamente humano, también por saturación, no solo por estrés en sentido de cantidad de actividad, sino también por pérdida de las más genuinas motivaciones que se pueden desgastar por muchas causas, también el perfil de la personalidad de los profesionales, ¿no? Bueno, hoy afortunadamente, además de peligro de quemarnos y de caer en la rutina y la estandarización de las conductas, en la atención en salud, también estamos hablando de otras categorías que son que compensan un poco, como es
qué bien que también se puede experimentar satisfacción, ¿no?, en el trabajo, este tipo de trabajo, la así llamada satisfacción por compasión. No solo tenemos peligro de quemarnos y de caer en la rutina y en la desmotivación, sino también tenemos la posibilidad de sentir que estamos haciendo lo mejor que puede hacer el ser humano, que es aliviar el sufrimiento, promover una salud como experiencia de armonía, de felicidad, de realización, no solo de silencio del cuerpo, que esté calladito los órganos, sino de conquista, de bienestar. Y qué bien, esto genera una satisfacción de vuelta, que a veces se hace tangible y ante la que también en la formación habría que insistir. Qué bien que se puede ser feliz siendo médico, se puede ser feliz siendo enfermero, siendo camillero. No es solo un modo de trabajar lo es una profesión, son profesiones, sino que también son caminos de realización personal y qué bien que genera de vuelta, además de tener un precio, el precio de la empatía, la fatiga por compasión, el riesgo del burnout, qué bien que tiene también un retorno de satisfacción porque construimos un mundo más humano cuando trabajamos por la salud y por el morir digno, ¿no?, morir con los síntomas aliviados, con los malestares paliados. Quiero decir que esta parte positiva también hay que ponerla en valor para buscar la cara bonita, no solo el riesgo, y también para no convertir el tema de la humanización en un arma arrojadiza de culpabilización recíproca, ¿no? La culpa la tiene el sistema, espero no caer en esa también yo. La culpa la tiene el sistema, la culpa la tiene la formación en la universidad. Un poco de esto estamos diciendo de todo, ¿no? La culpa la tienen las personas que se refugian en los teclados y en las pantallas. Espero que no sea un discurso moralizante, sino más bien un análisis serio de lo que significa ser humano. Hay una antropología, debe haber una antropología detrás de la mirada a la salud y al enfermar, ¿no? Y también una mirada de satisfacción. Qué bien que podemos ser felices cuidando en el sufrimiento y aliviándolo, ¿no? Me ha encantado, la verdad, no había caído nunca en esa reflexión que has compartido y me parece muy poderosa, ¿no? El estar en ese espacio de trabajo en torno al sufrimiento y el alivio del mismo en la medida de nuestras posibilidades o conocimiento y sin embargo también tener ese retorno, ¿no?, de satisfacción por el trabajo hecho, por la entrega, muchas veces también porque hemos conseguido paliar ese sufrimiento que realmente era objeto de nuestro esfuerzo, ¿no? Seguimos hablando porque está la temática muy interesante con José Carlos Bermejo, que hoy pues, nos está hablando acerca de humanizar la asistencia sanitaria, un libro que va ya por su segunda edición en Desclés de Brouwer y precisamente nos hace esta invitación a mirar desde una perspectiva amplia, no solo al profesional, sino al objeto también de trabajo del profesional, la persona, su contexto relacional, familiar y cómo en los distintos momentos de ese camino que supone transitar de la salud a la enfermedad y de la enfermedad a la salud, pues cómo determinadas cuestiones son necesarias que revisemos y que de alguna manera no perdamos de vista, ¿no? Porque es verdad que posiblemente la humanidad debe mucho de su avance a la investigación médica, a los diferentes abordajes que se han visto refrendados por la evidencia del éxito, de la utilidad, de la viabilidad de los mismos y eso ha redundado en entender mejor al ser humano en su estudio y en su abordaje, ¿no?, el de las enfermedades. Pero a medida que parece que nos vamos tecnificando más en esta era de digitalización y de desarrollo innovador tecnológico, pareciera que tener más recursos y más tecnología a nuestra disposición, pues pudiera ser una amenaza de cara al trato y a la pérdida de humanización precisamente en ese trato y en esa asistencia de las personas. Vamos a saludar, si te parece, a alguna de las personas que hoy están acompañándonos, que entran y salen y nos dejan algún comentario, para darles también las buenas tardes a ellas y que, bueno, que puedan participar desde su cuestionamiento, desde, en fin, sus inquietudes. Buenas tardes, Regla, estimada amiga, nos acompaña aquí también desde Sevilla, Rosa Gaspar,
María Luisa Bulnes, buenas tardes. Bueno, pues es un placer teneros aquí siguiéndonos. Rocío Borrero, Manoli Lobato. Hola, buenas tardes. María Luisa Bulnes, cuántas realidades. Y bueno, María Paula Jiménez también, Andrea Carolina, Cominoli Caserotto. Bueno, supongo que está haciendo referencia a alguien que quiere que nos vea ahora y por eso pone su nombre aquí. Pero nosotros vamos a continuar, José Carlos, porque humanizar la asistencia sanitaria tiene una segunda parte que se traduce ahora en una obra próxima que nos vas a presentar. ¿Qué tal si nos das ya alguna pincelada sobre lo que va a venir y trazamos esa línea entre este trabajo inicial y este presente que vamos a presentar en breve? Espero que sí. Va a llegar dentro de unos días un trabajo posterior que es que he escrito con unas compañeras, una experta en investigación y otra filóloga a la que ya había pedido hace unos años un estudio sobre el origen y la evolución de la palabra humanizar. Humanizar. El subtítulo es Humanismo en la asistencia sanitaria, en la misma editorial de Esclé de Bruguer, ¿no? Sí, bueno, sí. He querido profundizar algunas cuestiones que ya había trabajado, porque en algunas comunidades autónomas incluso hasta se ha creado una viceconsejería de humanización, ¿no? Es el caso de Madrid. En otras se ha hecho un plan estratégico, fíjate, dentro de la Consejería de Sanidad, ya desde hace un tiempo. En otras, pues se ha creado un plan estratégico de humanización de la asistencia sanitaria y se van encadenando unas y otras, y también es necesaria pues la profundización. Y entonces en este trabajo que llegará en estos próximos días a las librerías, he querido abundar en el significado de la palabra humanizar. He querido recoger también los trabajos recientes en el campo de la investigación de campo, valga la redundancia, y me he hecho alguna pregunta nueva, como ¿qué ha pasado con la palabra en salud, ¿no? Estudiando la palabra en la antigüedad clásica, la palabra fue iba a decir el recurso más importante en la relación. Claro, al haber menos tecnología, la palabra era para explorar, era para entregar diagnósticos, malas noticias, pero era también verdaderamente considerada como tratamiento, ¿no? La retórica. Y se enseñaba a utilizar la palabra, a hacer un buen uso de la palabra en la relación. Hoy brilla por su ausencia y me considero hasta cómplice de esto, dicho sea con humildad pero pues me he pasado muchos años sigo haciéndolo porque creo en ello, insistiendo en la importancia de la formación a la escucha activa, ¿no? Y escuchar, y esto no está agotado ni debe estar agotado porque queda mucho por aprender en el campo de la escucha activa en las relaciones profesionales de cuidado y terapéutica. Sin embargo, hemos silenciado la importancia que tiene el uso de la palabra. Y no había sido así en la antigüedad clásica, en la Grecia. Y se le había dado mucha importancia al poder persuasor de la palabra. Hoy la palabra persuasión la tenemos mucho miedo porque nos parece que está juntita al concepto de coacción o de manipulación. O de influencia indebida y está en los demás, y estamos todavía subiendo el volumen de la importancia de la autonomía, del protagonismo del paciente en los procesos. Todo esto es un gran valor, una conquista, pero a mí me parece que nos quedamos atrás si no ponemos sobre la mesa, si no recuperamos y por lo tanto hacemos cosas concretas como acciones formativas, revisión del poder que tiene la palabra en todos los procesos asistenciales de cuidado, de diagnóstico y de tratamiento. Las mejores tecnologías, por decirlo en breve, las mejores tecnologías hacen un fantástico diagnóstico y sin una adecuada adherencia terapéutica el paciente se nos pierde. Totalmente. Se nos pierden porque no se tomará la pastilla, porque no vendrá a la consulta siguiente, porque no querrá operarse, porque no hará rehabilitación y por lo tanto no se recuperará bien de la prótesis que le hemos puesto, porque seguirá teniendo conductas que le contribuyen a estar mal.
Por lo tanto, o recuperamos el poder de la palabra y su valencia persuasiva, en el buen sentido, obviamente, y a esto le dedico bastantes páginas, o no conseguiremos entrar en algunas necesidades de humanización que se vuelven a percibir en las facultades, ¿no? Y en las salas de atención hospitalarias y en la atención primaria. Así que este trabajo le tengo un particular cariño en este sentido de introducción de nuevos elementos y profundización de qué le pasa a esta palabra humanizar en su evolución histórica, ¿no? Bueno, qué interesante una vez más y me encanta ese derrotero por donde has tomado para esa última obra que nos presentarás en breve, porque efectivamente el uso de la palabra es tan importante y la sensibilidad al mensaje que estamos transmitiendo en un sentido más amplio, no solo la palabra, sino el elemento comunicador, lo verbal y lo no verbal, ¿no? He tenido ocasión de mi función como psicoterapeuta y con determinados abordajes que hago, pues veo muchas veces personas que vienen con una impronta sugestiva, precisamente de profesionales de alto nivel sanitarios que de alguna manera han reflexionado en voz alta frente a la persona sin ser consciente del impacto persuasivo que esas reflexiones tenían y cómo han condicionado la evolución de la persona, ¿no? Y bueno, yo veo ahí la mecánica sugestiva, persuasiva y digo, es que lo que ha lanzado ese profesional es una bomba, ¿no? Recuerdo una señora aquejada de dolores crónicos, síndrome de dolores crónicos muy incapacitantes, que en parte de las entrevistas que hacíamos y el abordaje, un día en una conversación dijo, es que a mí la vida me cambió el día que el médico me dijo que me acostumbrara a vivir el resto de mi vida con dolor y sufrimiento. Fue casi una condena. Digo, es que eso no es una prescripción, eso es una condena. Y ciertamente ella, que era tan buena paciente, y el profesional, que era un profesional de referencia y de autoridad, pues bueno, de alguna manera dejó esa impronta en ella, ¿no? O sea que el tema de recuperar la palabra, estimular el desarrollo de competencias precisamente en el uso de la misma, en la propia escucha de la palabra del paciente, me parece una herramienta esencial. Antes incluso nos hablabas, ¿no?, del cómo transmitir esas noticias dolosas muchas veces a la familia, ¿no?, que el profesional con un bagaje a veces impresionante, ¿no? Yo me imagino ese profesional que tendrá que hacer eso la primera vez sin una guía oportuna, que dirá, la leche, ¿cómo le digo yo esto a la familia, ¿no? Y ese profesional tendrá el despacho lleno de títulos y el cajón lleno de artículos publicados y, sin embargo, menuda situación para la que se le podía haber preparado porque forma parte de su contexto profesional y sin embargo, no. Así que bienvenida a esta propuesta que nos lanza, deseando de leer ese humanizar. Muy bien, muy bien. Pues voy a compartir contigo algunas cuestiones que nos plantean aquí quienes nos están siguiendo y seguro tienes a bien contestar. Bueno, pues nos saluda aquí María Paula, nos dice, buenas tardes de Neuquén, Patagonia, Argentina. Bueno, pues un placer tenerte aquí. María Paula, nos dice Rosa Gaspar, José Carlos, ¿cómo piensas que se puede extender entre la sanidad pública esta forma de atención al enfermo basada en la humanización? Cuando la burocracia y tecnología avanzan implacables, ¿cómo combinar ambos aspectos? Bueno, afortunadamente, como decíamos, en la sanidad pública también se han arrancado muchos motores. Y hay planes de humanización, decíamos antes, estrategias, y está habiendo iniciativas muy concretas. Incluso han surgido fundaciones o asociaciones, qué sé yo, un programa de humanización de las unidades de cuidados intensivos, que se plantean hasta dónde tienen que estar abiertas, cerradas, hasta dónde tienen que ser oscuras, ruidosas, hasta dónde tienen que ser así asépticas y sin una decoración entrañable, hasta dónde tiene que ser un puro aislamiento en lugar de un salir y entrar de los demás y de los propios pacientes a la calle, en fin, en tantas circunstancias. Preguntas tan concretas como esta están encarnándose en grupos del espacio público, ¿no? No es solo una iniciativa privada, una idea de un grupo religioso o altruista, de una empresa, de un centro de humanización de la salud, sino que están efectivamente encarnándose. Dentro de unos días hay un congreso internacional sobre
sobre humanización de la asistencia sanitaria, organizada y con participación de gente de toda calaña. Es decir, nos damos cita toda calaña en el sentido de público, privado, la empresa, la investigación, la asistencia, las diferentes especialidades, porque en el fondo es fácil darse cita en torno a la pregunta ¿cómo deben ser las cosas en salud? ¿No? Y confrontarnos. Como son, valga las palabras repetidas, como son como deben ser, o hay que trabajar por un deber ser que lo estamos viendo, sintiendo, y preguntarse por el deber ser en cada uno de los servicios, en cada uno de las instituciones, es un ejercicio humanizador que enseguida se encuentran respuestas para mejorar, ¿no? Es decir, para humanizar, porque humanizar es una cuestión ética. Por lo tanto, ¿cómo se puede extender esto a la sanidad pública? Diría, se está extendiendo, ¿eh? Se está haciendo ya. Queda mucho por hacer. Yo estoy más triste con lo que sucede en el mundo académico, porque todavía no hay información específica sobre esto, y más satisfecho por cómo se están moviendo las aguas en el mundo de las políticas, también con sus peligros, de querer que esto sea pues un barniz o un salpicón de iniciativas buenistas, que en lugar de ir a afrontar los diferentes problemas que existen. Hay cuestiones que son de fondo. Tú has dicho dos palabras hace un momento que son clave, ¿no? Dolor y sufrimiento. Dolor y sufrimiento. Mientras no demos el salto en la mirada académica también y por lo tanto formativa, a que el ser humano sufre, y eso no son solo síntomas biológicos, ¿no? Sino que es una experiencia, pues se nos quedarán cojas las herramientas para la relación y para la búsqueda de la salud, ¿no? Y hay una parte del sufrimiento que es inevitable. Uno no puede evitar sufrir si pierde a un ser querido, ¿no? Por ejemplo, la experiencia del duelo. Pero hay otra parte del sufrimiento que es evitable. Y el colmo es que que pueda tener su origen justamente en la relación clínica, ¿no? Porque es decir, que la relación clínica genere alguna forma de sufrimiento es lo más paradójico. Y esto se produce pues cuando los profesionales no nos damos cuenta de que hay evidencia clínica, que hay una fundación que tiene esto como objetivo, subrayar que hay evidencia clínica del bien que genera la relación y los afectos, ¿no? Como también hay evidencia clínica de que tal producto bioquímico produce mejoría en tal proceso, ¿no? También hay evidencia de que los afectos curan, de que las relaciones curan, de que el amor es terapia. Esto no es nostálgico ni romántico. Bueno, si lo es, bendito sea Dios también, porque pues bienvenido el romanticismo y la nostalgia en su justa medida. Pero académicamente hay que decir, ¿no?, que efectivamente los afectos generan salud. La conexión entre las personas generan salud y previenen y refuerzan. Bastaría tirar de cualquier ejemplo dramático como puede ser la prevalencia del suicidio, ¿no? Pues el desierto de afectos que experimenta y la sobredosis de sufrimiento que experimenta una persona para querer irse de un infierno, ¿no?, que no puede con él. Bueno, pues cuánto la salud puede conquistar en este sentido de pensar no solo en el dolor o en los síntomas, sino también en la dimensión biográfica del sufrir, ¿no? Así también en la salud, no solo como armonía de las funciones del cuerpo, sino como armonía en el ser humano con todas sus dimensiones, que es lo físico y lo cognitivo y lo emocional y lo relacional y lo valórico y lo cultural y lo trascendente, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha sido... Rosa, creo que has tenido ahí una respuesta con la que meditar también y profundizar y sin duda alguna me ha gustado eso de que ya se está haciendo, ¿no? Como has utilizado el gerundio, que quieras que no, pues oye, es estimulante y alimenta la esperanza, ¿no?, de que se cambie la tendencia.
En este sentido, bueno, aquí Alessandra, saludo desde Ecuador, encantado de tenerte. Nos dice María Paula, soy counselor y me interesa mucho todo lo que estáis compartiendo y al igual que José, considero sumamente importante la escucha activa y el poder de la palabra, fundamental en la profundidad relacional, que es justamente esta última parte que estabas compartiendo con nosotros, ¿no? El pasar de relacionarnos con la enfermedad o con el síntoma o con los datos, lo cuantitativo, abrirnos también a una dimensión mucho más cualitativa y relacionarnos con la persona. Aunque solamente la veamos una vez en consulta, ¿no? Ciertamente ese poder está ahí. Pero a veces, y quizás es no sé, es una carencia que tenemos que corregir y que tendremos seguramente que insistir en aportar más evidencia. Recuerdo no hace mucho en un congreso, bueno, no hace mucho, quitando este año, que es como un paréntesis, ¿no? Justo antes de la pandemia y el confinamiento, pues un congreso de cardiología que se hizo aquí en Sevilla y se presentó, bueno, pues se presentaron una serie de herramientas todas tecnológicas, nuevas aplicaciones, tal y cual. Y el cierre del congreso, pues lo hacía un servidor en una conferencia breve de 14-15 minutos, hablando precisamente de la necesidad del autocuidado o del cuidado propio del que cuida, del que asiste a otros, ¿no? Y hablaba de mindfulness, hablaba de la necesidad de mirarse dentro, de saber provocar esos estados y tal, ¿no? Y bueno, recuerdo que terminé la ponencia y ya cuando íbamos todos para el cóctel, una de las grandes eminencias médicas que había allí, había viajado además directamente desde Estados Unidos y tal, una cardióloga, pues se acercó a mí y me dijo, Bruno, me ha encantado lo que nos has compartido, tal y cual. Y cerró, y yo, claro, yo estaba encantado de que me dijera eso, pero cerró su conversación con una reflexión que me dejó seco. Me dijo, qué bueno, después de tanta ciencia, tener algo así tan ameno, ¿no? Me dejó frío, me dejó frío. Como si lo que yo hubiera compartido realmente no tuviera ese fundamento científico y de evidencia, de validez, ¿no? Pues entonces, por eso lo digo, que quizás necesitamos insistir todavía más para los grandes defensores o la ortodoxia científica, decir, oye, es que los datos también nos acompañan, no solo es la opinión de quien nos dice que se siente mejor, es que el dato está aquí, es que mira esta medida, ¿no? Mira estos análisis, mira, reflejan la intervención que estamos haciendo. Y quizás desde hablar ese mismo lenguaje, pues también facilite la apertura, ¿no? A esta manera de trabajar lo relacional, precisamente, ¿no? Así que... Bueno. Que María Paula insista en, bueno, se presente como counselor, ¿no? Porque efectivamente este mundo, el del counseling como forma de acompañamiento de relación de ayuda, en las dificultades, en las búsquedas del cambio, en alivio del sufrimiento, este mundo del counseling se está mostrando muy capaz de acompañar a los profesionales de la salud a cualificarse en el mundo relacional, ¿no? No solo se forman o se deben formar en counseling quienes quieren ejercer como counselor, que esto existe en algunos países como profesión, es el caso de Argentina y de Venezuela y de algunos países del norte de Europa, sino también formarse en counseling, en España hay varias posibilidades para hacerlo, quienes quieren cualificar sus relaciones de ayuda profesionales, ¿no? Yo ya soy médico, yo ya soy enfermera, yo ya soy trabajador social y tengo que buscar algún mundillo para adquirir esas capacidades de escucha, de respuesta, de confrontación, de persuasión adecuada, de personalización, porque si no las palabras se quedan como tópicos, ¿no? Por ejemplo, la misma palabra empatía, que es una de las claves que debidamente se utiliza para hablar de humanización, pues puede ser una palabra inflacionada, manida, un tópico, cada vez más típico, tópico típico, que no sea que no se profundice debidamente para que efectivamente se convierta en una actitud a encarnar en las profesiones de cuidado, en particular en salud, ¿no? Por eso el counseling da mucho de sí y yo me gasto buena parte de mis pasiones también en la formación académica, en el counseling, con estos objetivos, ¿no? Bueno, pues ahí quedó María Paula y efectivamente has nombrado varias especialidades sanitarias y yo te diría incluso a los propios psicólogos, ¿no? O a los profesionales de la psicología también, que se nos presupone ya traemos este tipo de competencias desarrolladas y no es así, porque también
cada vez más tenemos una formación mucho más científica, basada en el análisis de datos, la creación de hipótesis y nos alejamos del desarrollo de este tipo de competencias que luego, pues bueno, quien se sigue formando efectivamente o se especializa en cuestiones más psicoterapéuticas, quizás sí tiene acceso precisamente a cuestiones tan esenciales, ¿no? Ahora que lo pienso, digo, ¿qué cuestiones tan esenciales? Y a veces tenemos que hacer un curso de experto para poder trabajarlas, ¿no? Cuando deberían de estar en la base realmente de todo, deberían de estar en la base, ¿no? Pues, si te parece, podemos hacer una invitación a quienes nos están siguiendo y quienes nos verán luego también, acerca de, bueno, pues las bondades y lo que pueden encontrar en humanizar la asistencia sanitaria. ¿Te parece, José Carlos, que en ese sentido, pues, traces una línea en base a los contenidos, aspectos, bondades que se pueden encontrar en la lectura de tu libro para personal profesional, pero también para cualquier persona interesada en estas cuestiones? Así que, adelante, por favor. Pues a quien está interesado por conjugar el verbo humanizar, yo le felicito porque es noble conjugar este verbo en todas sus formas y en todos los ámbitos. Pero quien quiera quejarse por deshumanización, yo creo que también debe hacerlo porque hay motivos para hablar de deshumanización. Bueno, en este libro yo he puesto un orden para decir cuáles son las causas de la deshumanización, para que no sean solo palabras o superficiales. ¿Y cuál es el fundamento y el significado de la palabra humanizar, ¿no? El fundamento antropológico, filosófico, ético de la palabra humanizar, que es la dignidad intrínseca del ser humano. Digamos, para que no se convierta en una palabra bonita que, bueno, pues le ponemos cualquier contexto y ya. ¿Y qué queremos decir con eso? O un arma arrojadiza para culpabilizar o moralizar a algunos agentes que, por otro lado, estamos trabajando pues al servicio de la sociedad y del mundo sanitario. Por eso, entonces, ¿por qué podemos hablar de deshumanización? ¿Cuál es el fundamento de la humanización? ¿Cuáles son los ámbitos de humanización posibles, a los que en parte nos hemos referido? ¿Y qué iniciativas empieza a haber en este sentido? Es lo que recojo en este libro que está siendo también referencia para estos planes y estas iniciativas que se están haciendo. Me lo veo citado afortunadamente, ¿no? Porque sirve también para justificar y para utilizar un lenguaje común a la hora de conjugar, de planificar y de conjugar el verbo, ¿no? Bueno, pues hay que leerlo, hay que regalarlo y hay que proponerse profundizar en otros campos y aplicarlo, ¿no? Efectivamente. Así que ya saben, humanizar la asistencia sanitaria con José Carlos Bermejo y prontamente humanizar la continuidad a esta lectura tan apasionante. Bueno, yo te dije antes que era casi revolucionario la propuesta, en el buen sentido, porque rompe moldes, porque sale de lo establecido en el sentido de decir, oye, realmente podemos hacerlo mucho mejor. Venga, vamos a hacerlo mucho mejor. Y además no solamente eso, desde esa dimensión ética, vocacional, empática, de conectar con el sufrimiento y el dolor humano, ¿no? Bueno, hemos tenido hoy a José Carlos Bermejo, aún está con nosotros aquí. Nos vamos a despedir, queridos amigos y amigas. Pásense por la web de la editorial de Escle de Brouwer, ya saben, nuestra editorial de referencia, porque seguro que encuentran textos como este, Humanizar la asistencia sanitaria, y otros muchos que les puedan servir, ya sean profesionales o personas interesadas en la construcción de significados, de vidas plenas, en entender las mecánicas que movilizan a las personas, a los seres humanos allá pues donde ponen su atención, su energía y sus intereses. Les espero la semana que viene, en el que va a ser ya el cierre de temporada, la emisión número 38. Hoy nos acompañó José Carlos Bermejo. José Carlos, un placer tenerte, en un privilegio muy modesto, pero que lo quiero compartir contigo porque a mí me estimula. Eres el único autor que ha pasado 2 veces por aquí y es un placer tenerte, que lo sepas. Muchas gracias, Bruno. Un saludo muy cariñoso y invitamos también a navegar por esas páginas que hablan de esto, ¿no? Humanizar y José Carlos Bermejo, donde hay recursos y ámbitos concretos como el final de la vida u otros ámbitos en el que se puede profundizar y aterrizar este verbo grande, humanizar. Pues muchas gracias. Espero verte pronto y que sigas bien y bueno, pues dándonos mucho de eso que te remueve por dentro y que se traduce en obras como estas. Muchas gracias. Hasta pronto, José Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Amigos y amigas, hasta la semana que viene.
nos vamos despidiendo. Gracias por vuestra presencia y por el cariño y bueno, pues también estimular el debate con vuestras cuestiones. Hasta pronto. Vamos a despedirnos de las redes. Ya saben,